¿Qué tal, mis hermanos? Bendiciones para cada uno de ustedes. Muy feliz sábado. Bienvenidos a este espacio de encuentro llamado Tiempo de Reunión, donde como cada viernes de noche, ya sábado para nosotros, nos encontramos para poder estudiar la palabra del Señor, para poder compartirla, para estar unánimes en oración, aprendiendo cada vez más acerca del único Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. Este es el objetivo que humildemente tratamos de llevar a cabo, y por eso, como siempre, también les pedimos que ustedes puedan compartir el enlace de la transmisión en sus redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram o por WhatsApp, para que otras personas también puedan acceder a este contenido. El mundo está con hambre de conocer a Dios, pero quizás no está encontrando los caminos. Y ahí es donde el Señor nos quiere utilizar para poder llegar a todas esas personas que tienen necesidad de poder conocerlo. No quiero comenzar este programa sin pedir la bendición de Dios, que su Santo Espíritu pueda estar en este medio, en cada uno de los hogares que representamos. Así que los invito, si quieren acompañarme de rodillas o de la forma en que puedan, a buscar al Señor en oración para poder tener su bendición y su presencia en esta noche. Eterno y amoroso Padre que estás en el cielo, muchísimas gracias te damos porque nos has acompañado esta semana, nos has dado la fuerza para poder llevar adelante nuestras labores, nuestras tareas, y también porque llegamos a un sábado más, un día santo que has preparado para nosotros, de descanso para poder estar en comunión contigo y también entre los hermanos. Gracias, Padre, porque es de mucha bendición, de regocijo para nosotros, es muy necesario, y te rogamos que pueda ser con tu compañía, con tu bendición en este programa también, que puedas guiarnos con tu presencia, Padre, con el espíritu de tu Hijo amado, que pueda ser de bendición también para muchas otras personas, si así es tu voluntad. Te rogamos que nos perdones si en algo te hemos faltado. Sabemos que no somos dignos, pero queremos ser limpios, Padre, queremos ser aceptos a tu presencia. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y nuevamente gracias también a cada uno de ustedes por estar acompañándonos en esta noche. Como siempre, saben que esto no es un programa en vivo. Tenemos a veces muchas limitaciones técnicas, principalmente con lo que es el tema de internet, aunque a mí me gusta, soy los partidarios de que deberíamos hacer más cosas en vivo, pero para que nadie se quede sin el pan de vida, lo hacemos de forma grabada, pero ahí también en el chat vamos a estar, sí, en vivo, saludando y respondiendo las preguntas y agradeciendo también cada uno de sus comentarios. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos como cada sábado lo hacen. Hoy los hermanos Carlos, Jonathan y Daniel van a estar acompañándonos en lo que es el repaso de la lección y también las perlas escogidas, así que no quiero robarles mucho tiempo porque a mí me encanta cada vez que cualquiera de ellos habla y lo disfruto muchísimo, así que voy a estar muy atento a todo lo que ellos digan, y después de cada presentación voy a estar metiendo ahí un poco la cuchara con algún comentario que pueda subrayar, y espero también poder estar leyendo sus comentarios, lo que ustedes rescatan de esta preciosa lección titulada La vida de Cristo, parte 4. Estamos estudiando el ministerio de Jesús acá en la tierra, cuando Él se hizo un hombre como cada uno de nosotros, igual a nosotros, donde sufrió todo lo que nosotros sufrimos, caminó todo lo que nosotros tenemos también que caminar en esta vida, e incluso, creo yo, con más dificultades por estar apuntado directamente por el enemigo.
Así que tenemos mucho que aprender de aquel que ha dejado sus huellas en esta tierra. Así que, sin más, vamos a darle el espacio al hermano Carlos para que él nos alegre este momento y nos acompañe con el repaso de la primera parte de las preguntas de la lección. Bendiciones para todos. Es para mí un gozo poder estar compartiendo nuevamente con cada uno de ustedes esta lección. Me tocan las primeras 9 preguntas, así que los invito a permanecer ahí, ¿verdad? Estudiando y repasando estas preguntas. Vamos a comenzar rapidito porque tenemos mucho terreno que recorrer. Leemos la primera pregunta que dice: ¿de qué se alegraron los 70 cuando regresaron a Cristo? Y la respuesta está en Lucas 10:17. Y dice así: y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aquí vemos cómo estos 70 discípulos que habían sido enviados posteriormente a Jesús haber enviado a los 12. De hecho, Jesús entrenó a los 70 mientras los 12 estaban en su gira misionera. Y estos 70 cuando vuelven con gozo porque los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús. Y esto es una razón, ¿verdad?, por la cual uno se puede regocijar, ¿no? El ver el poder de Dios obrando en la vida de uno o en la vida de otros por medio de nosotros o nosotros siendo los instrumentos. Es motivo de gozarnos, ¿no? Pero no gozarnos de que tenemos algo en nosotros mismos, sino gozarnos de lo que Dios puede hacer por medio de estos instrumentos imperfectos, ¿no? Y mientras ellos le dijeron estas palabras a Jesús, unas escenas fueron traídas a la mente de Jesús, y esto nos lleva a la pregunta número 2, que nos dice: ¿qué escenas fueron traídas a la mente de Jesús por esta circunstancia y qué dijo él? Aquí se nos dan varios versículos para leer. Leemos en Lucas 10:18 lo siguiente: y les dijo: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Así que el primer versículo que se nos da, Lucas 10:18, se nos dice que Jesús veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Y vemos aquí que al Jesús decir yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo, su mente se transporta al inicio del conflicto, como todo comenzó. Ve también cómo por medio de la cruz Satanás será expuesto, ¿verdad?, ante todos, o sería expuesto ante todos. Para nosotros ya lo fue, ¿verdad?, por medio de la revelación de la cruz, cómo el carácter verdadero de Satanás fue revelado, y cómo también al final se nos garantiza que él es un enemigo derrotado, que al final él será derrotado. Apocalipsis 12, del 7 al 9 dice: y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. De hecho, los versículos que siguen hablan de cómo el acusador de vuestro hermano fue expulsado del cielo por medio de la cruz y de la victoria de Cristo en la cruz. También en Juan 12:31 leemos: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Así vemos una segunda expulsión, un segundo echar fuera, no solamente el del inicio, ¿verdad?, del conflicto cuando Satanás todavía estaba en el cielo, sino que vemos cómo por medio de la obra de Cristo Satanás también sería echado fuera. Apocalipsis 20:10 leemos lo siguiente: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Aquí vemos cómo en estos versículos que hemos leído se nos presenta la expulsión inicial, se nos presenta luego cómo es echado fuera por medio de la obra de la cruz, y se nos presenta cómo el enemigo finalmente será derrotado para siempre. O sea, ya ha sido derrotado, pero cómo se consumará esta derrota finalmente.
Y con estas palabras de Jesús decirle a sus 70 discípulos que él veía a Satanás como un rayo que caía del cielo, estaba declarando que él era un enemigo derrotado. No te sorprendan de estas cosas, que él es un enemigo derrotado. Y luego en la pregunta número 3 se nos dice, reconociendo a Satanás como un enemigo derrotado, ¿qué poder dio Cristo a sus discípulos? En el versículo 19 de Lucas 10 se nos dice, he aquí os doy potestad de hollar sobre la serpiente y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Todos aquellos que tengan a Dios y a Cristo entronizado en el corazón, todos aquellos que se alimenten de las palabras de vida de Cristo, todos aquellos que se constituyan en discípulos que reciban las palabras de Jesús, todos ellos tienen la potestad de hollar sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y el enemigo no tiene potestad sobre ellos, no tiene cómo dañaros, porque al aceptar a Cristo y recibir sus palabras y entronizar a Dios y a Cristo en el corazón, Satanás no tiene terreno donde trabajar en nuestras vidas, porque él ha sido echado fuera. La pregunta 4 dice, ¿qué debería ser una causa mayor de alegría que la posesión del poder y por qué? ¿Cuál es la verdadera causa o la mayor causa de alegría más allá de la posesión de poder? La respuesta está en Lucas 10:20 que dice, mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así que aquí se nos dice que nuestro gozo debe estar primero en ser parte del reino de Dios. Miremos a Judas, el ejemplo de Judas, ¿no? Que hizo milagros también, pero no era parte del reino, era ladrón. Mientras hacía milagros, era ladrón. Y es interesante, ¿verdad? Porque más allá del poder y de gozarnos de tener poder sobrenatural, nuestro gozo debe estar en una relación íntima, en ese tiempo que pasamos a solas con Jesús y con el Padre y con los santos ángeles. Que nada, pasamos a la próxima pregunta, ¿verdad? La pregunta 5 dice, ¿de qué se alegró especialmente Jesús? Y la respuesta está en el versículo 21 de Lucas 10. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Aquí Jesús vemos alegrándose en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre. Él estaba alabando a Dios, su alegría lo llevó a alabar a su Padre, a alabar a su Dios. ¿Por qué? Él se alegró porque estos 70 que eran parte de esos pequeños de la nación, no eran los entendidos, no eran los sabios, no eran los grandes, no eran los maestros, eran los pequeños los que estaban comprendiendo estas cosas. Y Jesús está alabando a Dios porque había un grupo de personas que estaban recibiendo sus palabras y al recibir sus palabras estaban recibiendo palabras de vida y estaban estas palabras siendo grabadas en las tablas de los corazones de ellos. Y esto era motivo de regocijo para Jesús. Estas personas eran pequeñas y eran pequeñas en su propia opinión también. Ellos eran humildes y Jesús les podía enseñar y ellos se dejaban enseñar. Y Jesús está alabando a Dios precisamente porque Jesús les puede dar el conocimiento que Dios le dio a Cristo para que les diera el mundo. Y esto tiene que ver con la próxima pregunta. ¿Qué se le ha dado a Jesús y qué obra se le ha encomendado exclusivamente a Él? Versículo 22 de Lucas 10 dice, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Aquí vemos que la obra de Cristo fue revelada al Padre. Nadie puede conocer al Padre si no es por medio de Cristo. Cristo es el único que conoce al Padre y es el único que puede revelar perfectamente y verdaderamente al Padre. Entonces, cuando Jesús habla de que Dios le ha revelado cosas a los pequeños, está hablando de la revelación de quién es Dios, por medio de Cristo. Y Él está gozoso porque su misión se está cumpliendo. Hay personas, aunque sean unos pocos, hay personas que están recibiendo esta revelación del Padre y son instrumentos, canales de bendición para alcanzar al mundo. En esta gira de los 12 y la gira de los 70, se vislumbra lo que iba a ser la predicación del Evangelio a todo el mundo.
Y esto es motivo de gozo, de ver Jesús cómo sus discípulos están recibiendo la revelación que Él vino a dar acerca de Dios. Y la pregunta 7 dice, ¿cómo fueron favorecidos especialmente sus discípulos? Los versículos 23 y 24 de Lucas 10 dice, y vuelto particularmente a los discípulos, dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y esto definitivamente fue un privilegio caminar con Jesús, estar con Él, escuchar sus palabras, ver sus milagros y sus obras, ver su mirada, ver el amor en su mirada, en su rostro, ver todo el amor que él tenía por la raza humana, en cada acción que él hacía, ver y conocer a Dios, porque eso era lo que estaba haciendo Jesús. Nada hacía él de sí mismo, sino que el Padre que estaba en él hacía las obras. O sea, si lo habíamos visto a él y si lo vemos a él, hemos visto al Padre, o veremos al Padre mirando a Jesús. Así que se estaba contemplando la misma obra de Dios en Cristo Jesús, y esto fue un privilegio inmenso. Y dice que muchos profetas y reyes desearon ver esto y oírlo, pero no tuvieron ese privilegio. Y nosotros tenemos ese privilegio. Hoy en día nosotros podemos caminar con Jesús, tenemos el registro de la Escritura para conocer a Dios por medio de Cristo, porque las Escrituras dan testimonio de Cristo y Cristo revela al Padre. Por lo tanto, por medio de las Escrituras conocemos a Cristo y al Padre. Así que esto es un privilegio, podemos caminar con Él, podemos contemplarlo día a día por medio de las Escrituras, ¿no? Y qué preciosa invitación se registra en otro de los evangelios. Mateo 11, 28 al 30 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vemos aquí como parte de la revelación de Dios que Cristo vino a hacer, incluye la invitación de que todos los que estamos trabajados y cargados vayamos a Él para hallar descanso. Esto nos revela un Dios que desea que vayamos a Él para darnos, no para Él recibir, sino para Él darnos a nosotros. Él desea darnos descanso. Y es mi petición para cada uno de nosotros, que aceptemos este llamado y vayamos a Él para recibir descanso para nuestras almas. Y ahora se introduce la historia del buen samaritano. La pregunta 9 dice, ¿quién se acercó a Jesús y qué pregunta le hizo? Y vemos aquí en Lucas 10:25 que un doctor de la ley se levantó tentándole diciendo, maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Un doctor de la ley que se supone que sabía mucho se acerca a Jesús, que no había estudiado convencionalmente, sí estudió, pero no en la escuela de los rabinos, ni nada por el estilo, y le llama maestro. Y dice que se acercó tentándole. Esto significa que no venía realmente con deseos de aprender, sino con deseos de encontrar algo, de hallar algo, de pillar a Jesús, ¿verdad? Y nada, y esto me hace reflexionar sobre cómo me acerco a Jesús por medio de la Escritura. Me acerco con agendas, me acerco con ideas preconcebidas, o voy a las Escrituras pidiendo a Jesús, que realmente diciéndole, maestro, muéstrame las palabras que tú tienes para mí, dame entendimiento para comprender lo que no comprendo ahora. No acercarnos para ver si encontramos algo que quisiéramos hallar, sino acercarnos pidiendo al Señor que nos muestre lo que Él sabe que necesitamos encontrar. Así que esto es todo de mi parte. Muchas bendiciones, que sigan disfrutando de la lección. Muchas gracias, Carlos. Ahí hubo muchas cosas interesantes, y un tema recurrente para mí es por qué siempre se dice que los grandes hombres, y recuerdo una cita que está en Evento de los Últimos Días, dice, pocos grandes hombres serán usados para la obra final. Y después da la respuesta, ¿no? Dice que Dios se va a valer de humildes instrumentos que se dejen enseñar por el Espíritu Santo y no de hombres doctos y engreídos.
Y ese es el principio que vemos primeramente en la vida de Jesús. Como decía Carlos, ¿no es cierto? No habiendo estudiado en la escuela de los rabinos, donde todo el mundo hubiese esperado que el Mesías tenía que estudiar y recibirse. Y sin embargo no fue así, fue enseñado de su madre, fue enseñado del Espíritu, fue enseñado por Dios en la naturaleza. Y, y su sabiduría fue mucho mayor, ya incluso desde los 12 años, cuando conversó con los rabinos. Lo mismo podemos ver quizás también en la vida de Juan el Bautista, en el desierto, de Moisés mismo. Y es algo que no es para discriminar, uno no intenta ser discriminatorio, pero por algo el Señor lo dice. Lo mismo cuando hace referencia a que qué difícil será para un rico entrar al reino de los cielos. Es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja. ¿Significa que estamos discriminando a la gente rica o a los que se reciben en universidades? No, de ninguna manera. El Señor está diciendo que hay, eh, hay ciertas cosas que a Él no le gustan de la forma en la que se estudia en estos lugares, y hace que la gente se forme en su mente ciertos preconceptos o ciertas estructuras que no vienen de Dios. Y entonces por eso después se les dificulta poder ver la verdad, porque se confía más en la ciencia, se confía más en el razonamiento, se confía más en los libros que en pedir sabiduría a Dios, como Él dice en su palabra, y en aprender del lenguaje sencillo de su palabra. La mayoría de los teólogos y de los que nos hemos creído grandes sabios, complicamos la palabra de Dios. No, esta palabra en realidad no significa esto, sino que significa aquella otra cosa, y esto hay que verlo a la luz de aquello otro, y empezamos a darle una vuelta que la vuelta no termina nunca, ¿no es cierto? Y terminamos perdiendo lo que el lenguaje sencillo de la palabra de Dios quiere decir. Por ejemplo, cuando dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. ¿Qué lenguaje tan sencillo? El Padre y el Hijo. No hay nadie más en esa relación. Así como un tercero sería adulterio en el matrimonio, tampoco hay nadie más que el Padre y el Hijo en esa relación divina, en esa divinidad, ¿no es cierto? Siendo el Padre la cabeza de Cristo y siendo Cristo sujeto al Padre. Es un ejemplo del lenguaje sencillo de la Biblia. Padre, Hijo. Un lenguaje sencillo que los seres humanos han querido complicar y le han querido buscar, como se dice acá en Argentina, la quinta pata al gato, para terminar escondiendo la verdad, para terminar creyendo en cualquier otra cosa menos en lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Por eso, hermanos, no pensemos que ir a una universidad para estudiar la palabra de Dios nos va a dar cierta ventaja. Dios nos dice en su palabra: el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. ¿Sí? Las herramientas las tenemos todos por igual, porque la sabiduría, el discernimiento para estudiar la palabra viene de Dios, solamente de Dios. Eso es lo que más me llamó la atención, ¿no es cierto? Pero también, por un lado, cuando los 70 son enviados, Cristo les dice: bienaventurados ustedes que están viendo todo lo que ven, que pueden verme a mí en esta tierra, pero que también pueden ver y hacer todos estos milagros, todas estas maravillas. Pero ojo, aprovéchenlo para bien, porque no significa que por hacer milagros y porque hoy los demonios se sujeten, significa que vayan a estar anotados en el libro del cielo. Ocúpense porque su nombre esté escrito en el libro del cielo antes que porque el mundo los vea haciendo señales y milagros, ¿sí? Eso también es algo muy, pero muy importante que nos ha marcado el hermano Carlos
Así que yo me quedo con estas dos ideas. Obviamente los leo a ustedes en todo lo que me quieran dejar en los comentarios, porque seguramente habrán visto cosas que yo no vi y así nos vamos enriqueciendo mutuamente. Ahora vamos a continuar con el repaso de esta escuela sabática, la vida de Cristo parte 4, la lección 7, ¿sí? Con el hermano Jonathan, que nos trae la segunda mitad de las preguntas. Saludos y bendiciones, hermanos. Hoy continuamos con nuestra lección número 7, ahora con nuestra segunda parte, en donde ya estamos estudiando la parábola del buen samaritano. Y me llama la atención, ¿no? Porque menciona cómo este doctor de la ley se acerca a Jesús y le hace una pregunta a fin de tentarle, ¿verdad? Y esta pregunta había sido, maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Así que de alguna forma u otra, nosotros hemos visto en la historia cómo los doctores de la ley estaban buscando entrampar a Jesús. Y una de las acusaciones que le hacían a Jesús era que él rebajaba la norma de la ley. Sin embargo, Cristo atiende esta situación de manera bien particular y una forma que nos puede enseñar a nosotros a cómo deberíamos actuar cuando personas tratan de debatir o cuando personas tratan de acusarnos de algo. Cristo, en lugar de ponerse a debatir con relación a lo falso que ellos enseñaban, Cristo simplemente le responde con otra pregunta y le dice en el texto 26 que está escrito de la ley. ¿Cómo lees? Así que de alguna forma u otra, Cristo con esta pregunta no solo está preguntándole al doctor para que él mismo sea quien responda, sino que también está demostrando que él no tiene ningún problema con la ley. Él no está rebajando la norma de la ley. Y ahí justo contesta este doctor: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. El doctor de la ley sabía la respuesta. Esto demuestra que evidentemente la pregunta que estaba haciendo era una pregunta capciosa. Él sí sabía la respuesta, simplemente quería ver si podía de alguna forma, como decimos nosotros acá, pillar a Jesús con relación a la respuesta. Sin embargo, Cristo mismo le responde: bien has respondido, muy bien, haz esto y vivirás. Así que de alguna forma u otra, Cristo mismo estaba utilizando los conceptos de ellos mismos que en teoría estaban correctos, ¿verdad? Este es el asunto. Cristo en cierta ocasión decía: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, ¿verdad? Ellos en teoría estaban bien, ellos conocían la ley, ellos conocían la teoría, pero a la hora de ponerlo en práctica, el asunto era un poco distinto. Así que Cristo toma la teoría que ellos tenían con relación a este principio y les dice: exactamente eso que estás diciendo, hazlo y vivirás. ¿Por qué? Porque ellos sí sabían lo que tenían que hacer. El problema era en la práctica. Y luego entonces el texto 29, él tratando de justificarse, porque la realidad es la siguiente. Él, nos daremos cuenta, ¿verdad? Según esta revelación, él no amaba al prójimo como él sabía que debía hacerlo. Y entonces, tratando de justificarse, texto 29, él le pregunta a Jesús nuevamente: ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? De alguna manera tratando de evaluar cómo, ¿verdad? Porque el concepto que tenían estas personas es que su prójimo eran los de su propia nación, evidentemente, porque ellos no aceptaban personas ¿verdad? De samaritanos, gentiles. Ellos eran naciones completamente separadas. Ellos no podían mezclarse de la misma forma que se mezclaban con sus hermanos los judíos. Así que de alguna forma u otra, él estaba tratando de justificar sus acciones diciendo: mi prójimo solamente son mi hermano, o ¿quiénes son mis prójimos? Y respondiendo Jesús, aquí comienza los versos del 30 al 35, la historia que nosotros conocemos como la historia o la parábola, podríamos decir, del buen samaritano. Sin embargo, me llama la atención porque Cristo, aunque lo está presentando en forma de parábola, fue una situación que había sucedido realmente. Incluso la sierva de Dios, Elena White, dice que el levita y el sacerdote estaban dentro de la multitud que acompañaba a este doctor de la ley. Así que de alguna forma u otra, Cristo estaba utilizando una referencia de algo que él sabía que había sucedido, de modo que ellos pudieran verlo. Y habíamos visto cómo esta persona, ladrones lo habían dejado casi muerto. Pasa un sacerdote de largo como si nada hubiera pasado. El levita pasa, se acerca un poco, pero dice: qué pena que lo vi, ojalá
no lo hubiera visto para no sentirme responsable y se fue y siguió de largo. Sin embargo, pasó un samaritano que ni preguntó si él era judío, ni preguntó si él era samaritano, y no preguntó absolutamente nada. Porque si hubiese sido la situación al revés, en donde quien estaba tirado en el suelo era un samaritano y el judío era quien se acercaba, y el judío le preguntaba, ¿qué tú eres? Y él le respondía samaritano, probablemente en lugar de ayudar, lo que hubiera sucedido es que lo hubiera escupido en la cara. Sin embargo, ahora como estamos en la situación contraria, donde el samaritano es quien se acerca, él ni le preguntó si era judío, si era samaritano, él no le importó nada. Él simplemente vio una alma en aflicción, una alma en sufrimiento y atendió la situación sin peros y sin ningún tipo de problema. Y aquí, ¿verdad? Como menciona la parábola, el samaritano cuidó, el samaritano cubrió, alivió el sufrimiento que tenía este hermano. Y yo me pregunto, ¿acaso esto no se parece a lo que hizo Jesús? Y aunque voy a utilizarlo de referencia al final, me acuerdo de este texto bíblico donde tenemos a Cristo leyendo el libro de Isaías, ¿verdad? Según la palabra, Cristo leyendo el libro de Isaías, donde dice que se le dio el libro del profeta Isaías en la sinagoga, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrolló el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La misión de Cristo era darle buenas nuevas a los pobres. No a los judíos, no a los samaritanos, no a los gentiles. A todos, a los pobres, a todos los que están necesitados, todos los pobres. Cristo vino a dar buenas nuevas. Cristo fue enviado para sanar a los que tenían quebrantamiento de corazón, a aquellos afligidos. Cristo vino a pregonar libertad a aquellos que estaban presos. Cristo vino a darle vista a aquellos que estaban ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es la siguiente: si nosotros profesamos ser discípulos de este mismo Cristo, si nosotros profesamos que Él vive en nosotros y no nosotros mismos, ¿verdad? Ya no vivimos nosotros, sino Jesús en nosotros, ¿acaso nosotros no actuaremos con la misma misericordia que movía a Jesús? Evidentemente, si Cristo vive en nosotros, Cristo va a actuar de la misma forma de misericordia a través de nosotros hacia aquellas personas que están necesitadas. Así que de alguna forma u otra, Cristo quiso poner esta historia, esta parábola, para ponernos en una posición de hacer la pregunta que automáticamente el sacerdote, el doctor en la ley, había preguntado: ¿quién es mi prójimo? Incluso al final de la historia, le pregunta Jesús al doctor en la ley en el texto 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y le dice el doctor en la ley: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ves tú y haz lo mismo. Así que aquí hay dos principios. Uno de los principios es el llamado a que tú y yo seamos el prójimo de todo el mundo, ¿verdad? Que nosotros, tú y yo, podamos amar a todo el mundo, suplir las necesidades de todo el mundo, ¿verdad? Y de esa forma nosotros nos convertimos en prójimos. Si la gente no nos quiere considerar a nosotros como su prójimo, nosotros sí podemos ser el prójimo de aquellos que están en necesidad. Pero al mismo tiempo nos enseña lo siguiente: prójimo es todo aquel que está en necesidad. Y si tú y yo confesamos creer en la palabra de Dios y en su ley, que se resume, podríamos decir, en el amor a Dios y amor al prójimo, y la misma Biblia establece que quien no ama al prójimo, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Evidentemente, este amor a Dios se ha de manifestar en el amor al prójimo, que no es otra cosa que el suplir las necesidades de toda aquella alma que está en aflicción. ¿Verdad? Y recuerdo, ¿no? Muchas veces nosotros pasamos de largo en situaciones donde nosotros estamos viendo que hay personas que están afligidas, personas que están necesitando una palabra de aliento, personas que están necesitando una ayuda, ¿verdad?, física, independientemente del tipo de ayuda. Pero muchas veces nosotros decimos: ¿sabes qué? Esto a mí no me incumbe. Después pasará a otra persona y lo ayudará. Es nuestra responsabilidad como hijos e hijas de Dios que nosotros podamos suplir las necesidades de nuestro prójimo.
¿verdad? Ver a todos como nuestro prójimo, personas quienes necesitan ayuda, a quienes nosotros podemos ayudar y convertirnos nosotros en el prójimo de todas aquellas almas que están en necesidad, ¿verdad? Así que de esta forma, comparando la vida de Jesús, siendo una vida de suplir necesidades, una vida de predicar las buenas nuevas, de dar palabras de aliento, nosotros debemos asumir este ejemplo, ¿no? Y de alguna forma u otra, de la misma forma que Cristo permitió que el Padre morara en Él a fin de hacer estas obras de salvación, que nosotros podamos decidir que hoy Cristo more en nosotros a fin de nosotros también obrar salvación para aquellos que Cristo ponga en nuestro camino. Y también tenemos un hogar amigo, ¿no? El versículo 38 de Lucas capítulo 10 establece que aconteciendo que entró él en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Y Cristo hallaba mucho descanso, podríamos decir, en este hogar. Y me encanta porque Jesús dependía totalmente de la hospitalidad de amigos. Jesús no tenía hogar, por lo tanto, él hallaba descanso en ciertos hogares. Y me encanta porque este hogar, particularmente el de Marta y María, era uno donde él conseguía ese descanso, esa oportunidad de hablar y encontrar amigos sinceros que querían escuchar la palabra, que wow, yo creo que todos nosotros anhelamos tener una amistad así, y Cristo así la tenía. Sin embargo, vemos como en el resto de los versículos, María estaba sentada a los pies de Jesús oyendo su palabra, pero Marta estaba distraída en muchos servicios y, ¿verdad? Y llena de tanto compromiso, podríamos decir. Le dice: Señor, no tienes cuidado de mi hermana, o sea, que me deja servir sola, dile que me ayude. Y Jesús le dice: Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Pero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Y no es que estaba mal el hecho de que Marta hiciera tareas, ¿no? Todos tenemos que hacer tareas. Sin embargo, cuando Jesús, la presencia de Cristo, estaba en ese lugar, lo importante era recibir la palabra de Cristo. Y María estaba allí recibiendo lo importante, recibiendo aquello que se guarda en el corazón y que nadie te puede arrebatar. Y esa es la bendición. Y esto me recuerda a un texto de Pablo, donde Pablo establecía a los romanos que reconocía y admiraba el celo que tenían para la obra de Dios. Pero algo le faltaba ciencia. Y con esto que quiero mencionar, muchos de nosotros estamos deseosos de hacer la voluntad de Dios y estamos envueltos en la obra del Señor, celosos, ¿verdad?, por la obra, y queremos trabajar y trabajar y trabajar, pero muchas veces envueltos en el trabajo, ignoramos lo más importante: la ciencia, el conocimiento, el recibir la palabra. ¿Y cuál es el llamado que quiero hacer con relación a esta historia de Marta y María? Si te sientes sumergido en el trabajo de Dios o en el trabajo X, ¿verdad?, y te sientes sumergido, lleno, cargado, ¿verdad?, descansa un ratito, escucha la voz de Dios, recibe el conocimiento, recibe la ciencia y luego entonces sale y trabaja. Créeme, el bálsamo que has de recibir por medio de la palabra y esa ciencia te moverá a hacer un trabajo aún más poderoso para la gloria de Dios. Espero que haya sido de mucha bendición y continuamos con las perlas escogidas. Muchas gracias, Jonathan. Valioso mensaje. Ahí anoté varias cositas. Primero, en la historia del buen samaritano. Y me pregunto, ¿no? ¿Cómo puede ser que... Y esto hablando de nosotros, porque muchas veces quizás cuando leemos todo lo que los judíos hacían mal, decimos, ¿no es cierto? Estos judíos, ¿cómo puede ser que hacían esto, que hacían lo otro, que persiguieron a Jesús, que no hacían aquello? Y pareciera que leemos de una forma en la que vamos a darle todo a los judíos, pero en realidad lo que está escrito es para que nosotros aprendamos y no lo repitamos, porque estamos en una situación parecida. Ellos eran el pueblo de Dios escogido para llevar la verdad al mundo en ese momento, y nosotros lo somos en este momento. Entonces me pregunto, ¿cómo puede ser que como pueblo de Dios a veces veamos personas que quizás no conocen o no tienen toda la verdad que nosotros tenemos,
pero que sin embargo han entendido mucho mejor cuál es el fundamento de la religión, que es el amor al prójimo. Lo que hizo Jesús cuando vino a esta tierra, primeramente fue amar a su prójimo, fue ayudar, fue sanar, fue curar, fue resucitar, fue bendecir, aliviar. Y después obviamente enseñaba la palabra, pero cuando curaba a alguien, ¿no? Cuando levantaba a un paralítico, cuando salvó a la mujer adúltera, primero les dio una lección de religión diciéndole todo lo que hacían mal y todo lo que estaba mal, o primero los ayudó, primero pudo aliviar sus cargas, su enfermedad o su dolor también psicológico. Siempre primero viene, es el alivio, es la sanación, es el apoyo psicológico, y después también viene la palabra de Dios. Pero si alguien viene con hambre, si alguien viene con una vida destruida, si alguien viene con frío, yo no me puedo poner a hablar de los 10 mandamientos y esperar que se los memorice cuando no tiene nada en el estómago desde hace una semana. Y hay algo en eso que mucha gente del mundo incrédula lo entiende más a la perfección que quizás nosotros. Por eso es que tenemos que empezar a poner en práctica lo que nosotros entendemos como religión. Y si me permiten, quiero leer en Santiago capítulo 1 versículo 27, lo que resume este comentario, ¿no? Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dos cosas, ¿no es cierto? Ocuparse de los necesitados, que acá están puntualizados en huérfanos, en viudas, pero podríamos ampliar la lista. Y después guardarse sin mancha, ¿no es cierto? Sin pecado. Pero fíjense que el resumen es eso. Cuando Jesús viene y pregunta, estuve preso, estuve enfermo, tuve hambre, ¿me visitaste? Yo no te vi visitándome. Pero Señor, ¿cuándo estuviste preso? ¿Cuándo estuviste enfermo? Por cuanto no lo hiciste con uno de los más pequeños, conmigo no lo hiciste. Y viceversa, ¿no es cierto? Por cuanto lo hiciste con uno de los pequeños, a mí lo hiciste. Eso es lo que nos enseña esta parábola, ¿no es cierto? Que nos debería a veces dar un poquito de vergüenza que aquel samaritano, pagano, que los judíos escupían en la cara, que los llamaban perros, terminó comportándose como Jesús lo hubiese hecho. Y aquellos que eran los guardianes de la palabra de Dios, un sacerdote, un levita, pasaron de largo ante una tremenda necesidad, como era un hombre que estaba a punto de morir. Y me encanta cómo en la lección se pudo complementar esas dos partes, ¿no es cierto? Primero, todo lo que es ocuparse del prójimo, pero también vemos en la historia de María y Marta que nosotros debemos absorber la verdad de la Biblia, debemos absorber información religiosa, información espiritual, debemos estudiar la palabra. Y ahí es donde María estaba a los pies de Cristo, totalmente lista para, como una esponja, absorber todo lo que Jesús pudiera decirle, ¿no? Y me gustó mucho el comentario de Jonathan, ¿no? Que no estaba mal que Marta se ocupe de sus tareas. Lo que esta historia quiere comunicar no es que debemos dejar todas nuestras responsabilidades a un costado para de ahora en más leer 24/7 la Biblia. No es la enseñanza esa, sino que a veces tenemos demasiadas cargas, demasiadas tareas, nos ponemos demasiadas responsabilidades, tanto que no nos da tiempo de poder llegar a los pies de Cristo para poder recibir de Él su palabra. Debemos aprender a manejar nuestras cargas, nuestros horarios, para poner a Dios siempre en primer lugar, no darle el tiempo que nos sobra, sino apartar nuestro tiempo valioso, ¿sí? Para que Él pueda enseñarnos, para poder abrir su palabra y pedir sabiduría para que Él pueda poner en nosotros todas aquellas verdades
que aún no entendemos, que aún no comprendemos, y las que sí comprendemos, poder llevarlas a la práctica. Así que muchas gracias, Jonathan, muchas gracias, Carlos, también. Muy buenas enseñanzas nos ha dejado esta lección número 7 del folleto La vida de Cristo, parte 4. Muy buenos comentarios los que nos han dejado los hermanos. Y ahora viene una sección también muy pero muy especial. Todos aquellos que creemos en el ministerio profético de Elena G. de White. Y vamos a leer en algunos de sus escritos, bajo los comentarios del hermano Daniel Benjar, lo que es la sección de las perlas escogidas. Así que los dejo con el hermano Daniel. Hola, es una alegría para mí poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la lección, y a mí me toca las joyas de los testimonios, las joyas de los escritos de Elena G. de White, o las perlas como las llamamos, y seguramente la mayoría de ustedes o todos ustedes ya han leído las citas que están en el folleto, con lo cual lo que haré en esta oportunidad es leer citas que no han sido referenciadas en el folleto, otras citas que hablan de estos mismos eventos que hemos venido estudiando en esta semana. La primera que quería leer se encuentra en El deseado de todas las gentes, en la página 457 en adelante, y dice así: Conociendo que ellos habían sido dominados por la inspiración de la hora, Jesús se alegró en espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie sabe quién sea el Hijo, sino el Padre, ni quién sea el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Los hombres honrados por el mundo, los así llamados grandes y sabios, con su alardeada sabiduría, no podían comprender el carácter de Cristo. Le juzgaban por la apariencia exterior, por la humillación que le cupo como ser humano. Pero los pescadores y publicanos les había sido dar ver al invisible. Aún los discípulos no podían comprender todo lo que Jesús deseaba revelarles, pero a veces, cuando se entregaban al poder del Espíritu Santo, se iluminaban sus mentes, comprendían que el Dios poderoso revestido de humanidad estaba entre ellos. Jesús se regocijó porque, aunque los sabios y prudentes no tenían este conocimiento, había sido revelado a aquellos hombres humildes. A menudo, mientras él había presentado las escrituras del Antiguo Testamento y les había mostrado cómo se aplicaban a él y a su obra de expiación, ellos habían sido despertados por su espíritu y elevados a una atmósfera celestial. Tenían una comprensión más clara de las verdades espirituales habladas por los profetas que sus mismos autores. En adelante habrían de leer las escrituras del Antiguo Testamento no como las doctrinas de los escribas y fariseos, no como las declaraciones de sabios que habían muerto, sino como una nueva revelación de Dios. Veían a aquel al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Hay varios aspectos de esta cita que me llaman la atención y que quería compartir con ustedes. En primer lugar, el hecho de que los hombres honrados de este mundo, los sabios, los grandes, no podían comprender el carácter de Cristo. Ellos veían el carácter de Cristo y les era inexplicable, no lo podían comprender. ¿Por qué? Porque lo juzgaban por su apariencia exterior. Sin embargo, a los pescadores y a los publicanos les había sido dado ver el invisible, es decir, a Cristo. Porque evidentemente ellos no le juzgaban a Jesús por su apariencia exterior, sino por su carácter. Pudiendo ver y comprender su carácter, entonces veían ¿a quién? Al invisible. Es interesante porque a los sabios y a los poderosos, Cristo en su condición natural les era invisible, pero no así a aquellos que eran humildes de corazón. Lo otro que me llama la atención de esta cita y que quería destacar es de que Jesús les quería revelar muchas cosas a sus discípulos. Sin embargo, ellos no siempre estaban dispuestos, ellos no siempre estaban listos. Tan solo cuando a veces, nos dice el versículo,
se entregaban al Espíritu Santo, entonces se le iluminaban las mentes. Esto resulta importante para nuestros días, ¿no es cierto? Porque nos tenemos que entregar a la influencia del Espíritu Santo para que nuestra mente se ilumine. ¿Y ese iluminar en qué consistía? Específicamente en la vida y en la experiencia de los discípulos. En que Jesús era el Dios poderoso que estaba morando con ellos en ese momento. Y nos dice que el hecho de que los discípulos comprendieran y vieran esto era causa de alegría y felicidad para Jesús. ¿Por qué? Porque había sido revelado a estos hombres humildes. Y nos sigue diciendo que cuando Jesús les había mostrado su obra, su ministerio, así como estaba profetizado en el Antiguo Testamento y cómo se aplicaban a él, dice que ellos habían sido despertados por su Espíritu, es decir, por el Espíritu de Cristo. Aquí tenemos a Cristo hablándoles físicamente en su humanidad presente y tenemos a la divinidad de su carácter, a su Espíritu obrando en sus mentes y corazones para revelarles que el Cristo que estaba en ellos es el Cristo del cual se profetizaba, era el Dios poderoso que estaba ahí para salvarlos. Y nos dice que esa luz que ellos recibieron, a través de las palabras, pero específicamente a través del Espíritu de Cristo que los iluminaba, les hizo entender las Escrituras mejor que los mismos autores. Eso es muy interesante porque nos dice que a partir de ese momento ellos nunca más iban a leer las Escrituras de la misma manera. Ya no iban a leerlos como lo leían los escribas y los fariseos, ¿no? No lo iban a leer como no iban a leer las Escrituras como declaraciones de hombres que ya habían muerto, sino como una revelación de Dios. Y lo interesante es cómo termina esta cita. Fíjense ustedes lo que dice. Dice que ahora sí, en estas revelaciones del Antiguo Testamento que hacían de Cristo, ahora sí podían ver a aquel que era invisible, ¿no? Para los otros, pero para ellos era visible. ¿Y quién es este aquel? Es Cristo. Ahora lo podían ver a Cristo en las Escrituras. ¿Y a quién se identifica este Cristo? Aquel que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros ahora le conocéis porque le habéis visto en las Escrituras, porque está con vosotros y será o estará en vosotros. Está hablando del Consolador, ¿no es cierto? En esta cita tenemos una identificación del Consolador con la persona misma de Cristo. Muy interesante cita. La siguiente cita se encuentra en la misma página del Deseado de toda la gente, es página 464 y dice así. Mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. El hombre había sido engañado, estropeado, robado y arruinado por Satanás y abandonado para que pereciese, pero el Salvador se compadeció de nuestra condición desesperada. Dejó su gloria para venir a redimirnos. Nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestro caso. Sanó nuestras heridas, nos cubrió con su manto de justicia, nos proveyó un refugio seguro e hizo completa provisión para nosotros a sus propias expensas. Murió para redimirnos. Señalando su propio ejemplo, dice a sus seguidores: Esto os mando, que os améis los unos a los otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. Lo interesante a destacar de esta cita es que en la historia del buen samaritano, Jesús describe su propia obra. Relata cuál es nuestra condición. Satanás es el ladrón que vino y nos estropeó, nos arruinó y nos condenó a muerte por nuestro pecado. Sin embargo, Cristo es el samaritano que viene, que abandonó todo, que dejó todo. ¿Para qué? Para darnos su cuidado, para darnos su vida, para protegernos, para sanarnos. Y en esa muestra que Él hace, nos llama a todos a seguir el ejemplo de su vida. Así como yo os he amado, nos dice, así amaos los unos a los otros. La siguiente cita que quería leer se encuentra en el mismo libro, página 465 y 466. Nos dice así: Cristo unió sus intereses con los de la humanidad y nos pide que nos identifiquemos con Él para la salvación de la humanidad. De gracia recibisteis, dice Él, dad de gracia. El pecado es el mayor de todos los males y debemos apiadarnos del pecador y ayudarle. Son muchos los que yerran y sienten su vergüenza y desatino. Tienen hambres de palabras de aliento, miran sus equivocaciones y errores hasta que casi son arrojados a la desesperación.
no debemos descuidar estas almas. Si somos cristianos, no pasaremos de un lado, manteniéndonos tan lejos como nos sea posible de aquellos que más necesitan nuestra ayuda. Cuando veamos un ser humano en angustia, sea por la aflicción o por el pecado, nunca diremos, esto no me incumbe. Vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. Por la fe y la oración, haced retroceder al poder del enemigo. Hablad palabras de fe y valor que serán como bálsamo sanador para el golpeado y herido. Muchos son los que han desmayado y están desanimados en la gran lucha de la vida, cuando una palabra de bondadoso estímulo los hubiera fortalecido para vencer. Nunca debemos pasar junto a un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con el cual somos nosotros consolados por Dios. ¿Qué es lo que me gustaría resaltar de esta cita? El hecho de que en nuestro trato con el prójimo tenemos que ser como Cristo, pero específicamente en el trato con los otros cuando el otro ha pecado. Cuando el otro ha pecado, ha sido asaltado por Satanás, ha sido asaltado por las tentaciones de Satanás y está herido. Y esta cita nos dice que muchas veces hay personas que se sienten desanimadas, agotadas, cansadas por la lucha de esta vida, por los fracasos, ¿no es cierto?, que uno tiene al ceder a la tentación. Y allí es que ella nos llama a que nos portemos como Cristo se portó con nosotros, a que nos portemos como el buen samaritano, a que nos acerquemos a aquel que ha sido herido por el pecado y lo curemos, lo sanemos, que le demos palabras de aliento, que le señalemos a Cristo. Noten ustedes que no hay palabras de condenación, no hay un juicio de condena al cual somos nosotros invitados a ejercer, sino que somos llamados a ejercer la piedad, la misericordia, la conmiseración, el ver al otro nuestra propia condición, y así como nosotros somos consolados por la presencia de Cristo y su perdón, así también dar eso mismo a los que son atacados por Satanás y vencidos en esta lucha. Así somos llamados a dar palabras de aliento, a levantar a aquel que ha sido tentado y caído y presentarlo a Cristo. Y la última cita que quería compartir hoy con ustedes se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 482, y tiene que ver con la visita que Jesús hacía a la casa de sus amigos. La cita dice así: Jesús hallaba con frecuencia descanso en el hogar de Lázaro. El Salvador no tenía hogar propio, dependía de la hospitalidad de sus amigos y discípulos, y con frecuencia, cuando estaba cansado y sediento de compañía humana, le era grato refugiarse en ese hogar apacible, lejos de las sospechas y celos de los airados fariseos. Allí encontraba una sincera bienvenida y amistad pura y santa. Allí podía hablar con sencillez y perfecta libertad, sabiendo que sus palabras serían comprendidas y atesoradas. Nuestro Salvador apreciaba un hogar tranquilo y oyentes que manifestasen interés. Sentía anhelos de ternura y cortesía y afecto humanos. Los que recibían la instrucción celestial que él estaba siempre listo para impartir eran grandemente bendecidos. Mientras las multitudes seguían a Cristo por los campos abiertos, les revelaba las bellezas del mundo natural. Trataba de abrir sus ojos para que las comprendiesen y pudiesen ver cómo la mano de Dios sostiene el mundo. A fin de que expresasen aprecio por la bondad y benevolencia de Dios, llamaba la atención de sus oyentes al rocío que caía suavemente, a las lluvias apacibles y al resplandeciente sol, otorgados a los buenos tanto como a los malos. Deseaba que los hombres comprendiesen mejor la consideración que Dios concede a los instrumentos humanos que creó. Pero las multitudes eran duras de entendimiento, y en el hogar de Betania, Cristo hallaba descanso del pesado conflicto de la vida pública. Allí abría ante un auditorio que le apreciaba el libro de la providencia. En esas entrevistas privadas revelaba a sus oyentes lo que no intentaba decir a la multitud mixta. No necesitaba hablar en parábolas a sus amigos. Hay dos aspectos de esta cita que me gustaría destacar. La primera de ellas es la que dice que Jesús estaba sediento de compañía humana. Nos dice que sentía anhelos de ternura, cortesía y afecto humanos. A veces, y este evidentemente es un error,
solemos o tenemos la tendencia a pensar en Jesús como autosuficiente, como que Él no necesitaba nada. Sin embargo, ¿qué es lo que notamos en estas citas? De que Cristo fue hecho semejante a cada uno de nosotros. Cristo era realmente hombre y Él estaba sediento, anheloso de tener la compañía de otros seres humanos. No solamente eso, sino que anhelaba la ternura, el afecto, la consideración de los que lo rodeaban. El segundo aspecto que quiero destacar de esta cita es de que Jesús podía hablar en esa casa con sencillez y en perfecta libertad, sabiendo que sus palabras serían atesoradas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Él le hablaba a la multitud era mixta. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué es lo que quiere decir? Es que había gente como Lázaro, como María, como Marta, pero también había gente que era dura de entendimiento. Era gente que tenía el corazón endurecido por la falta de fe, por las desconfianzas a Jesús, por el pecado. Entonces Cristo estaba resignado a hablarles en parábolas. Sin embargo, a aquellos que lo apreciaban, a aquellos que recibían sus palabras y las atesoraban, aquellos que lo veían tal cual es, Él les podía hablar con perfecta libertad, nos dice. Él les revelaba la verdad en forma clara, sencilla y directa. Así que estas son las perlas escogidas para esta semana. Espero que hayan sido de tanta bendición como lo han sido para mí. Le damos muchas gracias al hermano Daniel por esta bendición tan grande de las perlas escogidas. Anoté ahí 3 puntitos como para comentar rápido porque el tiempo es tirano y nos acercamos al final. Pero la primera y la más importante es que tenemos que entender que Jesús fue como uno de nosotros, con nuestras mismas necesidades, con nuestro mismo dolor, con nuestros mismos sentimientos. Jesús es alcanzable, no es un ser extraterrestre que, como una estatua, sin sentir absolutamente nada, vino a vivir de forma robótica lo que nosotros no podemos hacer. O sea, no fue así. Jesús es como yo lo puedo tocar, porque Él fue de carne y hueso como yo, le dolían los golpes como a mí, sufría también por las relaciones humanas como yo sufro, y Él se tenía que reponer tomándose de la mano de Dios como también nosotros. O sea, tenía las mismas dificultades y también tenía las mismas herramientas, no había diferencia alguna. O si la había, era en su forma de actuar. Era que Él buscaba a su Padre y estaba unido con su Padre mucho más de lo que nosotros hoy lo estamos. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y después también rescaté puntos que también encontramos en la lección, ¿no es cierto? El hecho de, si nosotros decimos ser el pueblo de Dios, tenemos que aspirar a vivir como Cristo vivió. De nada me sirve decir yo tengo la verdad, yo creo en el Dios verdadero, yo deseché todas estas doctrinas babilónicas, como a veces nos gusta usar esas palabras así como grandilocuentes. Yo, gracias a Dios que yo. Pero después todo eso que sabemos no se trasluce en acciones. Y ya hemos visto, hemos leído textos que el resumen de toda religión es ocuparse de los necesitados como Jesús lo hizo. Y acá el hermano Daniel también agregó que alguien necesitado, alguien herido, alguien sufriente, puede serlo no solo desde lo físico, sino también desde lo espiritual, por haber caído en pecado. Y la forma correcta de poder acercarnos y de actuar es con el Espíritu de Cristo. No con el espíritu de Satanás, señalando, acusando, juzgando, condenando, sino con el espíritu de Cristo, llevando
alivio, llevando sanidad, llevando restauración. Eso es lo más importante, ¿no? Nosotros no nos gozamos en que alguien caiga, nosotros nos gozamos en que alguien se levante y en el nombre de Jesús pueda vencer aquello que lo hizo caer. Y si nosotros actuamos como Jesús actuó, seguramente cuando nos toque a nosotros caer, también los demás van a actuar de la misma forma con nosotros. No sé si todos, porque no todos tienen el Espíritu de Cristo, pero sí vamos a encontrar amigos, así como Jesús encontraba en Lázaro, en María, en Marta, siempre vamos a encontrar algún amigo que el Señor pone en nuestro camino que nos va a ayudar a poder levantarnos y a seguir avanzando, porque fuimos creados seres sociales, y si bien dependemos absolutamente de Dios, también necesitamos de otros seres humanos como nosotros para sentir un abrazo fraternal, una palabra de aliento. Y ahí es donde debemos estar atentos para ayudar a otras personas. Así que eso fue todo, la lección número 7 de esta escuela sabática La vida de Cristo parte 4. Espero que haya sido de bendición, así como dijo Daniel, como lo fue para mí. ¿Sí? Primeramente esto ha sido de una bendición enorme para mí, tanto lo que hemos abierto en la palabra de Dios, como en los testimonios, como también en los comentarios de los hermanos, así como también seguramente será de bendición todo lo que pueda leer, que ustedes dejen allá en el chat, seguramente ya lo estaré haciendo y pueda estar respondiendo en vivo en ese momento. Así que les agradezco a todos por habernos acompañado y obviamente están invitados, como cada viernes de noche, ya sábado para nosotros, en el mismo horario, en este lugar de encuentro llamado tiempo de reunión, para que podamos seguir estudiando juntos la palabra de Dios, para que podamos adorarlo, buscar su presencia, su compañía y estar en comunión entre nosotros. Feliz sábado, mis hermanos, y una bendición para cada uno de ustedes y para las familias que representan. No quiero despedirme sin antes poder hacer una oración, así que los invito a buscar nuevamente a nuestro Padre Celestial. Amoroso Padre, Padre eterno, gracias por este lindo momento que nos permitiste pasar. Gracias por poder estar en tu presencia, unidos a ti y también en comunión entre nosotros como hermanos. Gracias por todos los tesoros que hemos hoy descubierto en tu palabra, también los testimonios. Gracias también por el trabajo que hacen los hermanos para que este mensaje pueda llegar a tantas otras personas. Por eso te rogamos que tú puedas bendecir esta transmisión, que pueda llegar a oídos de quienes lo necesitan y que nos des la fuerza necesaria y los recursos para poder ocuparnos, Padre, como se ocupó Jesús, de poder llevar ánimo, aliento, sanidad, ¿sí? Que nos des ese poder también para poder sanar, para que los demonios se sujeten en tu nombre, pero no para gloriarnos de eso, sino para poder llevar alivio a tantas personas que están sufriendo, y que por sobre todas las cosas también nos ayudes a estar preparados para que nuestro nombre pueda estar escrito en el libro de la vida. Te agradecemos todo esto sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, mis hermanos, feliz sábado para todos y están invitados mañana por la mañana a participar de las diferentes transmisiones que hay hermanos que tienen también repasando la escuela sabática, como Leandro con Verdad Presente. También sé que Manuel tiene algún grupo de Zoom, Arturo a través de Telegram. No recuerdo bien en este momento cada uno de los enlaces, pero ustedes pueden preguntar o acá mismo en el chat seguramente los hermanos puedan dejar las instrucciones para los que no tienen dónde quizá congregarse los sábados por la mañana, puedan participar junto a los diferentes grupos también del estudio de la escuela sabática y de alguna que otra predicación que también nos traen los hermanos de parte de nuestro Padre Celestial. Como les decía anteriormente, les deseo muchas bendiciones a cada uno de ustedes y de sus familias.
muy feliz sábado.